Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videolección donde hablaremos de la evaluación de estrategias de incidencia política. Entonces, ¿por qué es necesario, por qué es importante evaluar y monitorear, es decir, hacer seguimiento de las estrategias de incidencia política? Al monitorear y evaluar estas estrategias, se miden los cambios que han habido, los avances, los retrocesos, los retos, los obstáculos y también se identifican los cambios inesperados. Al conocer todo esto, nos permite ajustar y adaptar el plan de incidencia que teníamos previsto a la realidad en el momento de la ejecución. Nos permite adaptarlo mejor para obtener mejores resultados. Estos avances se miden en base a evidencias, es decir, mediciones concretas para evitar decisiones basadas en la subjetividad. Veremos en esta videolección cómo se hace esto. Pero primero decirles que hay varias razones por las que ustedes deben monitorear y evaluar periódicamente sus estrategias de incidencia. Primeramente, les permite reflexionar y aprender de sus experiencias incidiendo y continuar revisando la estrategia para asegurar que sigue siendo apropiada a las circunstancias. En segundo lugar, les permite comprobar si se han alcanzado los objetivos o si tienen que ser adaptados. En tercer lugar, hacer seguimiento y tener en cuenta el contexto cambiante, especialmente los argumentos y posiciones de los decisores o actores, les permite responder adecuadamente, aprovechando oportunidades y adaptando estrategias y planes de acción. Para esto se tiene que tener un análisis permanente de los actores implicados y de la coyuntura. También una de las razones es que permite justificar sus actividades, es decir, preguntarse si todavía son las adecuadas para ofrecer el cambio que ustedes están buscando. Y finalmente, monitorear y evaluar les permite asegurar que están haciendo el uso más eficaz del tiempo, el esfuerzo y el dinero. Entonces, estas son las principales razones por las que se tiene que evaluar constantemente un proceso de incidencia y sus objetivos en las estrategias de incidencia. Para hacer la evaluación de los objetivos es necesario desarrollar los indicadores. Un indicador es una medida, una evidencia que muestra o indica un progreso hacia los objetivos. Puede ser una declaración de política de un político de alto rango, una declaración de una reunión, una ley, un documento de política nueva o revisado, etc. Se trata de preguntarse qué evidencia probará o demostrará que se han hecho progresos y que el trabajo de incidencia emprendido tuvo algún tipo de impacto según los objetivos establecidos. La prueba o evidencia de éxito, estas pruebas serán los indicadores, ¿no? Lo que llamamos indicadores. Entonces, con las metas y los objetivos ya establecidos, es importante desarrollar estas señales, estos indicadores que indiquen si están ustedes encaminados y encaminadas o no al logro de sus objetivos. Para esto se deben diseñar indicadores para cada objetivo, preguntándose, ¿cómo sé si he cumplido mi objetivo o cómo sabré si este objetivo se cumplirá? Es muy importante desarrollarlo e incorporarlo en la estrategia de incidencia, en la planificación desde el principio, para tener claro qué evidencias se van a recolectar a lo largo del proceso de incidencia política. Los buenos indicadores cumplen los siguientes criterios. Tienen que ser medibles. Pueden ser registrados y analizados en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Normalmente se hablan de tasas, porcentajes, de números. Tienen que ser muy precisos, es decir, que tienen que estar presentados o descritos de manera que su significado sea el mismo para toda persona que los lee. Y otro criterio es que tienen que ser consistentes. Quiere decir que no tienen que cambiar en el tiempo.
de modo que el mismo fenómeno puede medirse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una moneda que su valor se infla o se desinfla no es una medida consistente de la riqueza, porque no va a ser la misma antes o después. Entonces, los buenos indicadores deben medir si han contribuido a lograr los objetivos de la incidencia, no solo datos, como el número de actividades, folletos, cartas escritas, pero tienen que ir más allá. Por ejemplo, número de cartas escritas a parlamentarios. Este indicador simplemente demostrará que ustedes escribieron algunas cartas, algunos correos, unos mails. No dice nada sobre el impacto de las cartas. En cambio, el número de respuestas de los parlamentarios a estas cartas o a estos correos, esto demostrará si las cartas que ustedes escribieron a estos parlamentarios tuvieron realmente o no un impacto sobre ellos. Entonces, una vez que cada uno de sus objetivos tengan indicadores, podrán ser evaluados vía estos mismos, ¿no? Ahí ya están a la mitad de poder monitorear y evaluar su trabajo de incidencia política. El siguiente paso es acordar un proceso sobre cómo van a monitorear y cómo van a evaluar sus progresos en relación con los indicadores que establecieron y el contexto cambiante. Para eso se tienen que organizar y ver qué modo de evaluación van a elegir. Por ejemplo, puede ser que cada 3 o 6 meses se organicen debates o encuentros con los principales miembros de su proyecto de incidencia para recordar y registrar las actividades claves llevadas a cabo durante todo este periodo y preguntarse en qué medida estas actividades los ayudaron a alcanzar los objetivos o si es necesario adaptar su estrategia. También podrán registrar toda evidencia de progreso o resultado obtenido. Esto podría incluir recortes de prensa o de cualquier otro medio, ¿no? Sobre las acciones de su organización, de su red. Podrían registrar los comentarios y las respuestas de los diferentes actores políticos o no involucrados o cualquier otra evidencia que demuestre que están haciendo progresos en términos de lo que ustedes se han puesto como objetivos. Cuando hay signos de progreso, analícenlo bien y vean cómo utilizar esto para las áreas donde hay menos progreso. De esto se trata, recoger todo eso, evaluar, ¿no? Y finalmente se reflexiona sobre cuestiones claves tales como cómo se han desarrollado sus relaciones con los aliados, con los otros actores, qué es lo que parece prometedor a futuro, qué oportunidades ven, qué hay, han visto algún impacto sobre el público objetivo, sobre su entorno, y es evaluar dónde invertir más esfuerzo o cambiar su enfoque si es necesario. Al evaluar sus avances, podrán entonces adaptarse mejor a lo que sigue. Entonces recuerden, el monitoreo y la evaluación deben ser centrales en su proyecto de incidencia desde el principio. Si no establecen indicadores desde el principio mismo, es posible que no puedan recopilar la evidencia que necesiten para demostrar progresos cuando les toque monitorear y evaluar su estrategia de incidencia. También tengan en cuenta que lograr el cambio en políticas puede tomar mucho tiempo, posiblemente varios años. Ustedes deben identificar otros tipos de resultados que pueden no tomar tanto tiempo, pero que pueden ser igual de importantes. Tienen que tenerlo en mente. Los resultados que pueden ser monitoreados son, por ejemplo, la medida en que una iniciativa ha desarrollado las capacidades de las organizaciones participantes en el proceso de incidencia. Estas capacidades construidas hoy podrían significar ganancias políticas mañana. Otro resultado que puede ser monitoreado es, por ejemplo, qué tanto la iniciativa de incidencia ha puesto algún tema en la agenda política, el tema que se quiere, ¿no? Qué tanto ha establecido a su organización o a su red como un actor clave en el tema.
Incluso si ningún cambio de política ha ocurrido todavía, estos son logros importantes a considerar en el monitoreo y la evaluación. Aquí les dejo un ejemplo de objetivos con sus indicadores que podrán ver en el PPT, en el PowerPoint que les enviaré, para que tengan una idea. Y bueno, para terminar, para cerrar esta video lección, les voy a dejar una actividad grupal. Harán algo similar al cuadro anterior. En grupo, construyan, desarrollen indicadores para cada objetivo que les permitirán hacer el monitoreo y la evaluación de sus estrategias de incidencia más adelante. Y luego, en la próxima sesión, lo compartiremos con el resto del grupo. Eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.